Hola, muy buenos días, tardes. El día de hoy vamos a empezar a crear nuestra base de conocimiento basada en el modelo relacional que definimos la clase pasada. Para los que no recuerdan, el modelo es este. Ahí está nuestras transacciones, o bueno, lo que van a ser nuestras transacciones, que luego les explico qué son, los campos, los tipos de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empezaremos nuestra clase de hoy creando lo que es una base de conocimientos. Entonces, ¿qué se entiende por base de conocimientos? Una base de conocimientos es un conjunto de atributos, campos, controles, objetos que van a tener unas definiciones específicas, háblese de color, tamaño, tipo, forma, dimensiones, etcétera, 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 las cuales van a ser definidas y guardadas en una base de datos SQL Server. Recuerden que GeneXus es una herramienta inteligente para el desarrollo de aplicaciones con bases de datos relacionales creada en la actualidad en .NET C# y con una base de datos SQL Server. En el video anterior nosotros vimos que habíamos instalado el SQL Server Express 2017. ¿Por qué el 2017 y no el 2012 o 2008? Resulta que en la actualidad hay unos tipos de datos, por ejemplo, para los dispositivos móviles, como los tipos de datos Geography, que solo aparecen en las versiones nuevas de SQL Server. Entonces, hemos instalado esta base de datos, hemos instalado GeneXus y vamos a crear nuestra primera base de conocimiento. Generalmente lo que debemos hacer es crear un directorio en nuestro disco duro que diga proyectos GeneXus o algo así, y dentro de eso podemos empezar a crear dependiendo de las versiones que tengamos. En nuestro caso, la versión trial automáticamente crea una carpeta en el disco duro C que se llama Models. Entonces, pues lo que vamos a crear, lo va a crear por defecto allí. Entonces arrancamos, nos vamos, abrimos GeneXus, que ya todos saben cómo se hace, sin embargo lo voy a repetir para los que no saben. Le decimos control escape, escribimos 16, nos aparece GeneXus 16 trial, la abrimos y esperamos a que cargue. De pronto lo van a ver que carga un poquito más rápido porque ya lo había abierto, entonces si ustedes quieren que les cargue rápido, pues háganlo un par de veces. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a la opción File, que significa archivo, luego New, que significa nuevo, y luego Knowledge Base, que significa base de conocimientos. Esta opción es la que vamos a usar para trabajar en nuestro computador. La opción que dice Knowledge Base from GeneXus Server es porque GeneXus tiene un producto adicional que tiene un costo bastante alto, que se llama GeneXus Server, y permite que equipos de trabajo desarrollen desde diferentes computadores y unan en el servidor una base de datos común en donde se conjugan los desarrollos de todas las personas. Entonces, es una herramienta que se utiliza para trabajo en equipo. Adicionalmente, podemos utilizar o abrir las bases de conocimiento de ejemplo o algunas bases que han dejado algunos compañeros de la comunidad en un servidor público que hay. Entonces, también lo podemos hacer desde esa opción, ¿no? O ejemplos de aprendizaje que hay por ahí. Por ejemplo, Venndale, CRM, Sales que están viendo aquí, los podríamos bajar desde el GeneXus Server. Pero en nuestro caso, nosotros vamos a crear una base de datos local, entonces le decimos Knowledge Base. Cuando hacemos eso, él nos pregunta que cómo se va a llamar nuestra base de conocimiento. En este caso le vamos a colocar, pongámosle gestión cadetes, para que quede bien chévere. Gestión cadetes EMAVI, ya sabemos que estamos en el curso de la Escuela Militar de Aviación. Él por defecto va a quedar en el C-Models, que era lo que yo le decía, y el lenguaje en el cual va a quedar construida nuestra aplicación. Pueden apreciar arábigo, inglés, alemán, italiano, japonés, portugués, chino simple, español y chino tradicional. Nosotros, pues obviamente hablamos español, entonces queremos que nos salga en español. Este botón de avanzado me va a permitir entender una serie de situaciones adicionales en lo que respecta a la construcción de la base de conocimientos. En primera instancia, ¿cómo se llama la instancia de SQL Server que yo tengo instalado en mi computador y en la cual GeneXus va a crear tanto la base de datos del AKB, que les dije que era donde él definía las características de los controles, como la base de datos, si es que vamos a trabajar en SQL Server, la del proyecto que hagamos. En este caso, yo no voy a instalar en otra base de datos, no voy a trabajar ni con Postgres, ni con MySQL, ni con Oracle, ni con DB2, sino voy a trabajar con SQL. Entonces, esa misma me va a servir. Como pueden apreciar, el nombre de la base de datos de GeneXus, del AKB,
él lo que hace es que copia el nombre de la KB que yo le puse y le antepone el prefijo GX rayita al piso, KB rayita al piso. Esto lo que hace es permitirme a mí diferenciar las bases de datos de la KB versus la base de datos del proyecto, que son cosas diferentes. Esta base de datos de la KB ustedes la tienen que guardar, cuidar, proteger y sacarle copia porque allí es donde está toda la información de todo su desarrollo. Si por alguna razón a usted se le borra esa base de datos, se perdió todo el trabajo. Y el collation viene asociado a la instancia y al lenguaje con que usted va a trabajar. Nosotros vamos a trabajar en español, pero ya hay montones de opciones dependiendo del SQL con el que usted puede trabajar. Esto para efectos de poder guardar las tildes, las señas, todo eso. Esto que está aquí a la derecha es cuál es el usuario y con qué permiso va usted a trabajar y se va a loguear y se va a manipular esta base de datos de acá. Entonces, cuando usted instala SQL Server, usted ve que le pregunta, ¿usted lo va a trabajar con una seguridad de Windows NT integrado o usted va a especificar un usuario administrador para su base de datos? Si usted lo especificó, pues simplemente cambia esta opción y mete los datos de su usuario, que normalmente es el SA, de su usuario de SQL con el cual usted instaló. Si usted lo puso ambas, pues es mejor que trabaje con esta integrada para que quede todo automático. Esta opción que aparece aquí de Create Data Files in Knowledge Base Folder, ¿qué significa? Esta base de datos SQL Server que se va a montar aquí, normalmente las bases de datos de SQL quedan guardadas por allá en el C, Microsoft, 14, bla, 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 data. Entonces, si usted pone esta opción, lo que hace es que él no graba esta base de datos, esta no la graba allá, sino que la graba en el directorio de su proyecto o base de conocimientos. ¿Para qué? Para que usted algún día se pueda llevar todo el directorio y haga una copia general. Si usted va a hacer una copia del directorio, debe de parar los servicios de SQL Server. ¿Por qué? Porque si no los para, cuando está tratando de hacer la copia de seguridad, por estar siendo utilizada, no le deja mover la base de datos. Y es allí cuando usted va a ir a mirar su copia de seguridad, no tiene la base de datos y por ende se le perdió el trabajo. Existen otras formas de sacar copias de seguridad que lo veremos más adelante, pero esta en lo particular es cuando usted se lleva todo el directorio. Entonces recuerde, usted va a sacar una copia de seguridad de su cabete, todo el directorio. Antes de hacerlo, pare el servicio de SQL Server para que le permita copiar las bases de datos que él genera. Esperando que les haya quedado claro esta parte, simplemente presiono Create. Me pregunta que si el modelo lo voy a crear, le digo que sí. Y automáticamente GeneXus empieza a importar y a crear todo lo necesario. Mientras hace esto, voy a poner en pausa y hablamos cuando ya acabe de cargar. Bueno, hemos visto ya que importó todos sus controles y nos aparece una estructura de un IDE, una interfaz de desarrollo, que normalmente cuando ustedes la abren en GeneXus no les va a aparecer así, les va a aparecer de esta forma, con estas opciones ocultas. Esto muy probablemente les va a aparecer algo como así. Entonces, para poder llegar a un área de trabajo cómoda con la cual usted pueda apreciar casi todos los procesos, normalmente yo la acomodo así. Pongo el mouse aquí y presiono nuestro controlcito para dejar fijo la ventana. En Colombia le llamamos chinche a esta figurita, pero pues no sé cómo le dirán en otros países. Entonces tengo las propiedades, tengo el KB Explorer. En la versión trial no aparece una ventana que se llama Preference, en la versión Full C, que estaría aquí abajo, y eso me permitiría a mí configurar ciertas características de mi base de conocimiento. Como esto es una versión trial y ya tiene por defecto configurada unas opciones como que va a generarse en la nube, que ya por defecto está en .NET C# y todo, entonces van a encontrar algunas diferencias con la versión Full. Otra diferencia es la cantidad de objetos que permite crear, más o menos unos 90, más o menos 200 algo de atributos o campos. Esos son los límites que tenemos por ahora. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es crear nuestra base de conocimientos. Entonces voy a hacerlo paso a paso y pues la idea entonces es que ustedes puedan apreciar cómo se va a construir cada uno de los objetos GeneXus para nuestra aplicación. Entendiendo que es una gestión de cadetes de la Escuela Militar de Aviación de acá de Santiago de Cali, Colombia, y vamos a poder
manipular por allí opciones que ya vimos en nuestro modelo relacional, como son las ciudades, las especialidades que hay en la escuela, qué escuadrones hay, la información de los cadetes, la información de los eventos que puede hacer el área de cadetes en la escuela, cuáles son los cadetes más destacados, noticias que tienen que ver con todas las actividades de la escuela militar en lo que tiene que referirse a los cadetes, los servicios que ellos prestan, los turnos de salida y por ende las diagonales que ellos le llaman así a la asignación de los diferentes servicios que tienen que prestar en determinadas fechas. Adicionalmente, como dijimos, vamos a hacer listados para los cumpleaños y otras cosas, ¿vale? Como esto es una aplicación web también con un componente móvil, entonces vamos a ver tanto la aplicación web, lo que sería el frontend, lo que sería el backend, y obviamente más adelante en el curso lo que tiene que ver con la parte del diseño móvil en Android. Ok, entonces nuestra base de conocimientos, que ya la creamos, que se llama Gestión Cadetes de Mavi, va a tener aquí un módulo que se llama Root Module, ¿listo? Y aquí en este Root Module es donde yo voy a empezar a crear todos mis objetos. En principio voy a crear botón derecho, nuevo folder, y aquí le voy a decir, vamos a hacer, lo primero que vamos a crear son transacciones, ¿listo? Y dentro de las transacciones yo le voy a decir botón derecho, nuevo objeto, ¿listo? Nuevo objeto. El objeto se va a llamar transacción. ¿De qué es una transacción? No es más que una estructura en la cual yo pongo unos campos o atributos que me van a permitir dibujar a mí una pantalla con la cual el usuario se va a sentir a gusto para poder ingresar cierta información. GeneXus, a partir de esa transacción, va a poder inferir gracias a un motor de Prolog que tiene allá de inteligencia artificial, con el cual él ya tiene bien definido su modelo relacional en tercera forma normal. Entonces, él en la medida en que yo construya las transacciones y va poniendo las llaves y las foráneas y todo, él va integrando el modelo y al final nos va a construir una base de datos relacional con excelente calidad, de una forma automática y que nos va a ayudar pues muchísimo en el desarrollo. Entonces, en principio voy a empezar por las transacciones o las pantallas de las interfaces de usuario más simples. Normalmente hablaría como de las tablas básicas con las cuales yo pudiese empezar a trabajar una aplicación. Miremos a ver en nuestro MER cuáles serían esas tablas básicas para empezar. Podríamos decir que la de ciudades, que no tiene relación con nadie, la de especialidades, que tampoco tiene relación, la de escuadrón, especialidades, aquí se nos duplicó, entonces no se preocupen, el que es caballero repite. Luego vendría, por ejemplo, la de servicios. Esas creo que serían las primeras, ciudades, especialidades, escuadrón y servicios. ¿Listo? Porque no tienen relaciones con nadie, no tienen foráneas con nadie. Luego nos metemos a las más grandecitas. Entonces, en principio arranquemos con ciudad. Dice que la ciudad va a tener un campo que se llama ciudad código o un atributo, en nuestro lenguaje GeneXus diremos que es un atributo, ciudad código numérico de 3. Entonces yo me voy por acá y le digo que la transacción, la primera transacción se va a llamar ciudades. En el nombre yo no puedo dejar espacios, ¿listo? Si yo dejo espacios en el nombre me sale esta cosa rojita y dice invalid character in name, o sea, caracteres inválidos en el nombre. De igual manera tampoco voy a poder poner la letra ñ ni nada de eso. Entonces aquí viene ciudades, por ejemplo, le voy a decir create. Entonces, como pueden apreciar, él va a crear una transacción en donde me muestra una estructura estilo tabla. Yo lo que voy a hacer es replicar los nombres que tenemos allá. Entonces, ciudad código. Yo le digo ciudad código. Como pueden apreciar, el comienzo de cada bloque de la palabra va en mayúscula. La C de ciudad, la C de código. Esto es porque GeneXus basa todas sus definiciones y todo en el nombre. Entonces, ciudad me dice que es de la tabla ciudad y código me dice la característica del campo. De esta manera, si yo tengo una base de conocimientos con 2000 atributos, yo con la primera parte de la palabra yo sabría de qué transacción es. Eso me ayuda a mí a tener claro cuáles son los campos y en qué tabla puede estar. Dijimos que iba a ser numérico de 3, él por defecto me pone todo numérico de 2, le cambio aquí, le doy enter. Luego dice que debe llamarse ciudad nombre. Entonces observen lo que voy a hacer. Le doy enter y para yo no tener que volver a escribir la palabra ciudad le doy comillas dobles. Darle comillas dobles me aparece la palabra ciudad. Luego yo escribo la O.
la definición del campo, que es nombre, y con la N mayúscula. Al darle tabulado, él vuelve y me pone numérico de 4 porque él todo lo define de esa forma. Pero entonces viene un concepto que se llama el concepto de dominio. Entonces, ¿qué es dominio? Dominio es la facultad que me da GeneXus de poder agrupar diferentes atributos que tengan las mismas características bajo el mismo dominio. Entonces, imagínense el dominio nombre. Que nosotros no escribiéramos dominio, sino que escribiéramos, es carácter de 30, por decir algo. Entonces, yo empiezo a colocar todos los campos nombre carácter de 30. Y llevo medio desarrollo hecho cuando el cliente me dice, no señor, ya no es carácter de 30, es carácter de 45. ¿Qué me tocaría a mí? Me tocaría devolverme transacción por transacción y buscar cada uno de los campos nombres y cambiarle de 30 a 45. Eso sería mucho trabajo. Mientras que si yo defino un dominio, o sea, si yo le digo, voy a crear algo que me agrupe todos los campos que sean de tipo nombre. Y ese dominio lo pongo carácter de 30. Llega el cliente y me dice, no señor, es de 45. Yo voy y solamente cambio el dominio de 30 a 45 y GeneXus automáticamente me cambia todos los campos que pertenecen a este dominio. Eso es administración del conocimiento. Entonces, para tal efecto, en una característica de esas, lo ideal es crear dominios. Cuando usted ve que hay tipos de datos que tienen tamaños comunes o tipos de datos comunes, lo mejor es crear un dominio en GeneXus. ¿Cómo creo un dominio? Hay dos formas. La primera sería esta. Si el dominio se va a llamar nombre, yo diría nombre igual a carácter, voy a ponerlo de 60. Nombre igual a carácter de 60. Cuando yo le doy enter, lo que hace es que me crea el dominio nombre. Observo. Ya quedó nombre. Ahora, esa es la forma tradicional, esa es la forma no tan tradicional de crear los dominios, ¿sí? Haciéndolo desde la creación del atributo. La otra forma es ir a View, Domain, y allí ustedes van a poder ver todos los dominios que tiene GeneXus, que automáticamente los ha creado, y como los ve están grisecitos. Mientras que el que yo creé, que se llama nombre, está negrito. Aquí yo pudiese crear otro dominio, si yo quisiera le diera Enter, y pudiese crear alguno que se llamara, vamos a ver si por acá vamos a tener alguno, dominio nombre, 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 nombre. No tenemos más dominios, ¿no? Parece que no. Bueno, digamos que yo quisiera un dominio que se llama descripción y voy a ponerlo varchar de 500. Listo. Allí creé mi otro dominio. ¿Sí ven? ¿Dónde está? Acá abajo, varchar descripción. Entonces, esa es la segunda forma de crear dominios por View Domain. Ok, ya saben cómo crear dominios, ya saben cómo crear transacciones. Con este disquete grabo, con este grabo todo lo que está abierto. ¿Qué pasa si yo una transacción la modifico? Por ejemplo, si le fuese a escribir aquí ciudad o cualquier otra cosa. ¿Sí? Digamos que no voy a escribir nada. Solo para mostrarles que cuando yo estoy editando una transacción aparece un asterisquito aquí arriba. Significa que esa transacción está siendo modificada. Si yo esa transacción no la grabo, él no me asume el cambio. Para poderla grabar le puedo decir Control S o presionar el disquete. Cuando lo hago, desaparece el asterisco. Significa que ya quedó grabada la transacción. Listo. Entonces, en este momento ya creamos la de ciudades. Vamos a ver qué otra hay. Especialidades, numérica de 2. Entonces le decimos Control N, nueva transacción, especialidades. Y aquí le voy a colocar, le puedo decir comillas dobles para que me traiga todo el nombre de arriba. Pero entonces no sé si llamarlo especialidades o especialidad. Entonces, ya depende de ustedes como programadores, si quieren llamarlo especialidades código para que sea igual al nombre de la transacción. Numérico de 2, creo que está acá en el MER. Sí. Y observen lo que va a pasar con especialidades. Apenas escriba yo la palabra nombre y presione tabulado para saltar de campo. Como GeneXus basa su lógica en los nombres, en el nombre del campo, él va a detectar que hay un dominio que se llama nombre y que este campo se llama nombre. Entonces, cuando le dé tabulado, él automáticamente me va a sugerir que posiblemente el tipo de datos es del dominio nombre.
¿Sí ven? Esta es una gran ventaja de la inteligencia que tiene GeneXus allá adentro con su motor de Prolog. Grabo y ya llevo dos formas. Vamos para la tercera. Escuadrón, carácter de 3 y nombre. Control N. Escuadrón. Escuadrón código, dijimos que era carácter de 3. Hundí la C. Cuando hundo la C me sale carácter, abro paréntesis y él me coloca ahí en esta opción. Comillas dobles, nombre, tabulado, y como ya sabe que se llama nombre, me trae el dominio nombre. Ya van 3. Esta lupita que de pronto algunos curiosos ya están preguntándose qué es al campo que le aparezca esta lupa, va a ser el campo por medio del cual GeneXus va a permitir hacer búsqueda de datos. Normalmente es el campo seguido de la llave primaria. Entonces, este campito que está aquí es el que me va a permitir que se vea en la búsqueda que más adelante haremos. Si yo quiero cambiarlo, yo me paro en el otro y le digo control D de dedo. ¿Sí ve? Y se la quité. Pero por defecto uno normalmente busca por el nombre o la descripción. Entonces con control D vuelvo y se lo coloco. Bueno, vuelvo y grabo. Llevo 3 transacciones. Vamos para la cuarta, que sería, dijimos que especialidad se nos duplicó, entonces iríamos por servicios. Servicios carácter de 5 y nombre, que es del dominio, ¿sí ven? Le decimos control N, transacción, servicios, y le decimos servicios código, dijimos que era carácter de 5, le hundo la C, abro paréntesis, pongo el 5, y el otro pues ya no lo sabemos, que es servicios nombre, él solito lo pone. Lo hago con cualquiera de los dos, y en este momentico ya tengo creada 4 transacciones, 1, 2, 3, 4, ¿listo? ¿Qué nos faltaría entonces, digámoslo, para continuar? Pues yo quisiera como crear una transacción que tuviese, primero, una serie de datos especiales y segundo, que tuvieras las foráneas, que son estas azulitas. Entonces voy a crear la transacción de cadetes y con eso voy a dejar por hoy el video para que en la próxima clase lo continuemos haciendo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la de cadetes. Decimos control N, transacción de cadetes. Y según nuestro diseño va a ser cadete código numérico de 5 y luego cadete primer apellido. Entonces, cadete código, cadetes código, va a ser numérico de 5, fue que me dijeron. Y luego cadete primer apellido, segundo apellido. Entonces miren que es carácter de 20. Pues pudiese crear un dominio en este caso, ¿cierto? Entonces vamos a hacerle cadetes, apellido. Entonces voy a crear uno que se llama apellido. Está como en mayúscula, ¿no? Apellido, bueno, no se quiere dejar cambiar. Apellido carácter de 20. ¿Listo? Y el otro sería apellido 2. Él no es tan inteligente ahí, entonces me toca decirle apellido. Luego sería cadete nombre. Mira que él ahí está creando uno de 60, no me sirve, entonces voy a crear uno que se llama nombre 20, igual, carácter de 20, ¿cierto? Y cadete nombre 1, va a decir que es nombre 20. Listo. Entonces tengo apellido, nombre. Ahí creé 2 dominios de carácter de 20. Bueno. Resulta que nosotros tenemos aquí uno que dice nombre completo. Entonces, nombre completo sería para unir tanto apellidos y nombres. Nombre
completo, ese de apellido, y ese sí es nombre, ese lo vamos a poner de 60, ¿por qué? Usted diría, ah, pero 20 y 20 son 40 y 20, 80 y 20, 100. Pero normalmente los apellidos y los nombres no ocupan 20. Entonces uno le hace el trim, que es para quitarle los espacios en blanco, y los une todos y queda el nombre completo. Esto sería algo que vamos a ver más adelante, una fórmula. ¿Y cómo uniría yo eso? Entonces sería cadetes apellido más, ¿cómo se llama? Comilla, más cadetes apellido 2 más, comilla, más cadetes nombre, cadetes nombre, más, comilla, más cadete nombre 1. Ya sé que me quedó mal escrito, entonces no asusten. Nombre 1. Aquí, cadetes nombre 1. Le doy Enter y entonces voy a darle aquí botón derecho, Best Fit All. ¿Qué significa eso? Acomódeme de la mejor forma las columnas, el mejor tamaño, botón derecho, Best Fit All Columns. Entonces, para poder ver. Primer apellido más espacio en blanco, más segundo apellido, más espacio en blanco, más primer nombre, más espacio en blanco, más segundo nombre. ¿Listo? Y esto es una fórmula, cosa que este señor se va a calcular solo y por eso le aparece este icono de acá. Por esa razón, y más adelante yo les explico cuáles son las fórmulas que hay, pero por esta razón, este campo yo no lo voy a digitar, él solito se va a configurar cuando yo meta los nombres y apellidos del cadete. ¿Qué campo seguiría? Fecha en que nació, le decimos cadete, fecha, nació, de tipo date, y paso para acá, cadete edad, numérica de 3, numérica de 2, pues, que no creo que haya cadetes de 100 años. Entonces, aquí hay una fórmula, que es una función, que es age. Lo que no recuerdo de la función age es si va primero la fecha de hoy y luego la de cuando nació, o primero la de cuando nació y luego la de hoy. Entonces, como a mí me olvidan las cosas, entonces yo le digo, me voy para internet y le digo age en Nexus. Ya que me dice función age. Hay una comunidad en Genexus que se llama el Wiki, y ahí usted puede buscar todo lo de Genexus. Mire que aquí me está diciendo de expression 1, 2, numérico de 4. Entonces, ¿el qué dice? Dice, si esto es de tipo date, luego el valor por default es el valor retornado a la función today. Ah, ok. Date type. Retorna la diferencia en años entre dos parámetros, segundo parámetro y primer parámetro. Si el segundo parámetro, el cual es opcional, es omitido, el valor por defecto dependerá del primer tipo de dato. Entonces, no me dejó claro. Dice, si el primer parámetro es más pequeño que el segundo, la edad retornará un valor positivo, de otra forma, uno negativo. Si el primero es más pequeño que el segundo, eso significaría que el primero es hoy. Vamos a hacerlo así, age, la fecha de hoy, pongámosla today, que es una función, y la fecha de cuando nació, que sería cadetes, fecha, nació, sería el campo anterior, o sea, este. Yo le estoy diciendo a hoy, quítele cuando nació y devuélvame la edad. Vamos a ver si nos funciona. Si nos da negativos, porque es al revés. Bueno, cerramos aquí, chin, chin. Luego sigue el programa en el que está. Este programa. En este caso, vamos a decir que también es de tipo nombre, pero aquí a la derecha, como yo sé que apenas hay 3 programas o 4 programas, yo voy a cambiar el tipo de dato por algo que se llama combo box, que son unos valores fijos que voy a mostrar así como una pestañita. Entonces, el primer programa se llama informática, ¿no? Entonces le decimos PINF, así es que lo llaman.
El otro se llama ingeniería mecánica, así se llama. ¿Y cuál es el acrónimo? ¿PQ? MEC, así. Y la otra sería administración aeronáutica. AER. Y el otro se llama PCMAE. Y PCMAE, listo. Bueno, ciencias militares, y aquí se llama PCMAE. Entonces tenemos informática, mecánica, administración aeronáutica y ciencias militares. Ok, muy bien. Esos son los programas a los cuales el cadete puede pertenecer por ahora. No creamos una tabla para esos programas porque sabemos que por ahora será muy difícil que creen otro programa académico. ¿Sí? Si fuese algo muy factible y de que estuviese cambiando de alguna manera, con alguna frecuencia, entonces crearíamos una tabla para poder dinámicamente meter los datos. Pero como no es así, entonces vamos a dejar esos datos quemados, entre comillas, dentro de un combo voz. Bueno, después de eso dice imagen del cadete. Entonces aquí viene algo que les quería mostrar. Cadete imagen. Resulta que hay unos tipos de datos que GeneXus por defecto sabe que se utilizan mucho y les ha dado un tratamiento especial. En este caso, las imágenes. Él automáticamente me permite crear un campo cuyo nombre sea image. Él creará o traerá su propio dominio image, que tiene unas funcionalidades y unas características específicas, tanto en web, me permite ir a buscar al disco duro la foto y todo, como lo vamos a ver más adelante, sin yo programar nada. Eso es algo que GeneXus me regala ahí dentro de sus características del campo. Por ejemplo, después de la imagen tenemos el email. Entonces yo le digo aquí cadete email y con solo escribir email, él sabe que voy a utilizar el dominio email de GeneXus. También hace validaciones de que metan el arroba, de que metan el punto tal, y todo eso lo hace él solito. ¿Dónde? En la definición previa que GeneXus hizo del campo, del dominio, perdón, tiene algo que se llaman expresiones regulares, que son estas que se está viendo aquí. Y toda esta combinación de garabatos o de caracteres hacen en el interior que interprete unas validaciones como, por ejemplo, el arroba. Así que aquí está el arroba y esta es la arroba, miren. Entonces, ahí adentro lo que está diciendo es, ojo, mijo, que no puede dejar de meter el arroba. Ya si ustedes quieren mirar en internet qué es una expresión regular, ¿qué es una expresión regular? Vamos a ver aquí en el wiki, en que dicen que uno no debe leer. Sí, es un cómputo teórico y teoría del lenguaje formal, expresión regular también conocida como Es una secuencia de caracteres que forman un patrón de búsqueda principalmente utilizada para la búsqueda de patrones en cadena de caracteres. Bueno, ahí está la idea para que vean que es una expresión regular. Entonces, mira, ahí está, representa un tabulador, representa un retorno, representa una nueva línea. Ahí está. Todo lo que significa. Entonces, busquen, para los que quieran datear más, que es una expresión regular. Lo importante que nos interesa aquí es que GeneXus las maneja. Entonces, nosotros no hicimos nada, GeneXus nos regala eso y esa validación es automática, entonces nos ahorra tiempo en código. Luego dice celular. Si yo le digo cadete celular, enter, cadete celular, y le digo que es del dominio phone. Phone también es un dominio propio de GeneXus que también tiene unas validaciones y unos comportamientos específicos. Por ejemplo, cuando hagamos nuestra aplicación móvil, automáticamente desde ahí yo puedo hacer llamadas del teléfono. Eso es algo que yo no programé porque GeneXus ya lo tenía embebido dentro de la definición de ese dominio. Entonces, nos ahorra tiempo y funcionalidades. Luego sigue el cadete RH, eso sí pues es nuestro, que es el tipo de sangre. Cadete RH y va a ser carácter de 3. Carácter de 3. Luego viene nuestra primera llave foránea, entonces observen lo que va a pasar. Yo aquí le digo SIU y automáticamente me trae los campos que empiezan por SIU. En este caso yo necesito el código. Como pueden ver aparece una flechita, esta flechita es
me está indicando que va a ser un dato inferido o traído. Perdón, va a ser un dato buscado, que yo voy a tener que irlo a buscar. Pero en las transacciones yo también puedo colocar los campos secundarios, o sea, los que están de la otra tabla y mostrarlos acá. Por ejemplo, a mí de qué me sirve ver el código de la ciudad si no sé cómo se llama. A mí me sirve ver es el nombre. Entonces yo traigo el nombre y ahí sí, como pueden apreciar, hay una flecha que viene hacia acá que significa que ese dato es inferido, o sea, que va a ser traído por medio del campo que es llave foránea. Entonces él va a la otra tabla y se trae la descripción de la ciudad, el nombre de la ciudad. ¿Listo? Hasta allí voy a grabar porque si se me va la energía o algo. Muy bien, el dominio de imagen le apareció también allí una fotico al lado. Las fórmulas ya sabemos cómo están. Y vamos a ver qué campos nos faltan. Cadete antigüedad, digamos que numérico de 3. Si yo le doy comillas dobles me va a traer ciudad porque las comillas dobles me muestran es el del campo anterior. Si yo quisiera que me trajera el nombre del de arriba, un punto. ¿Sí ven? Con punto me trae el nombre de la tabla, con comillas dobles me trae el del campo inmediatamente anterior. Entonces, en este caso, antigüedad. Numérico de 3, dijimos. Antigüedad, numérico de 3. Antigüedad, numérico de 3. Luego sigue las especialidades y los escuadrones que son otras foráneas. Entonces, si yo le digo ya me trae especialidad código y le va a traer el nombre también, especialidad nombre. Y luego escuadrón código, escuadrón nombre. Y le doy grabar y automáticamente sé que este es foráneo, que este es foráneo, que este es foráneo, porque la flecha va hacia afuera. Y sé que este es embebido o este es embebido porque la flecha viene hacia adentro, o sea, traído, inferido, no embebido, sino inferido. ¿Listo, muchachos? Con esto hemos terminado, por lo menos, nuestras primeras transacciones. Si yo quisiera ver un modelo relacional, o sea, cómo están las tablas conectadas, le diría Control N, y aquí donde dice documentación, busco algo que dice diagrama. Digo MER, es el modelo relacional, y allí voy a insertar las tablas. Para ver las tablas le digo View, Tables, me aparecen aquí, sombreo las 5 tablas que llevo, las arrastro y las suelto, pico afuerita y le doy botón derecho, Arrange Node, o sea, como que me organice los nodos, digamos. Y como pueden ver, hasta este momento, las transacciones que yo he creado, solamente la de cadetes es la que tiene relación con algunas foráneas. ¿Sí ven? La de servicios la creamos, pero está solita todavía. Cuando en el siguiente capítulo construyamos las demás cositas, pues esto se va a ir poblando y a ir llenando. Entonces, muchachos, hasta este momento hemos creado 1, 2, 3, 4, 5 transacciones, ya tienen relaciones, ya tienen definición de campo, ya creamos los dominios y con esto pues ya entramos en materia en lo que es nuestra herramienta de Nexus. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo de nuestro curso. Muchísimas gracias. Hasta luego, el profe Villa.